Un saludo, amigos. De nuevo nos encontramos con este gozo de la palabra de Dios que se nos dirige y que nos habla para seguir conduciéndonos, para seguir alimentando nuestra amistad con Él. Hoy un evangelio muy exigente. Jesús va camino de Jerusalén, sigue camino de Jerusalén, camino de esa entrega suya en la cruz, y nos dice que multitudes le seguían. Y parece que, como si estuviera molesto porque le siguiera tanta gente, se vuelve y quiere como zarandearlos, como decirlo, bueno, vamos a ver, que no hace falta que me siga tanta gente, ¿no? Entendedme lo que quiero decir. No quiere un seguimiento falso, no quiere un seguimiento a medias, no quiere discípulos que no estén del todo pegados a él. Entonces, hay mucha gente que le sigue, hay mucha gente que está detrás de Jesús, pero no todos son discípulos de Jesús, no todos son de verdad de Jesús. Entonces, ¿quién es discípulo de Jesús? ¿Quién es de verdad discípulo de Jesús? No el que está en la iglesia, simplemente, no el que dice yo soy de Jesús, sino que aquí nos va a dar tres pautas de en qué se distingue el verdadero discípulo de Jesús. Ya digo, muy exigentes. La primera, la de posponer. El Evangelio dice palabras muy gruesas, ¿no? El que no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hermanos. Ese sentido de aborrecer es más bien posponer, es decir, poner en segundo lugar. Literalmente sería más bien como amar menos. El que no sabe amar menos a su padre, a su madre, a su esposa, incluso a sí mismo, que a mí, en definitiva es el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Es decir, el que pone a Dios en segundo lugar, el que pone a Cristo en segundo lugar y pone a la familia, que es lo más querido, ¿no?, o a sí mismo lo pone por delante, ese no es discípulo de Jesús. Nos está invitando a posponer, de forma que si en algún momento de la vida llega a haber colisión, es decir, hay un interés por Cristo y un interés por la familia, y eso colisiona y hay que elegir, pues por ejemplo, pues tengo que ir a misa o tengo que atender a un familiar, ¿no? Colisionan esas dos cosas. Pues Jesús nos dice claramente que hay que aprender a preferir, a poner en primer lugar a Dios. Y aquí las expresiones no admiten dudas, ni admiten terceros, ¿no? No, las expresiones son claras, ¿no? El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su esposa o a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. El que se ama a sí mismo más que a mí, no es digno de mí. Por lo tanto, esto hay que mirarlo despacio, ¿no? Porque aquí nos jugamos todo, nos jugamos el ser discípulos de verdad de Cristo. La segunda afirmación no es menor: el que no carga con su cruz y me sigue. O sea, ¿qué es cargar con la cruz? Pues no es solo llevar con resignación las dificultades de la vida, que también es eso, ¿no? Porque si estamos siempre quejándonos de lo que pasa, no. Es estar dispuesto a dar la vida en medio de todas las complicaciones de la vida, en medio de mis limitaciones, en medio de mis pecados que no soy capaz de vencer, en medio de mis disgustos, en medio de lo que me va mal, en medio de lo que es cruz, de lo que es complicación, de lo que es dificultad en mi vida. Ahí aprender a dar la vida, hasta el punto de no querer que desaparezca, de no querer que mi vida sea de otra manera, sino de aprender a aceptar la vida que realmente tengo. Es verdad que Dios puede aliviar. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Dios puede aliviar y se lo podemos pedir, pero no va a quitar normalmente. No va a quitarnos la cruz, porque la cruz es buena. La dificultad es camino, no es obstáculo, no es impedimento, es camino. La cruz es camino para nosotros. Y en tercer lugar, otra expresión también fuerte, por eso decía que es un evangelio exigente: el que no renuncia a todos sus bienes.
Fijaos, es que no nos deja hueco, ¿no? Todos los bienes, ¿cuáles son? Pues los bienes materiales, las posesiones, digamos, que tenemos cada uno, el dinero también, pero también pues la propia voluntad, el hacer yo lo que quiero, el vivir yo como quiero, la salud, los conocimientos y sabiduría que uno tiene, las habilidades y capacidades que uno tiene en esta vida. Es decir, el que no renuncia a todos esos bienes. ¿Qué significa renuncia? Es decir, no usarlos, no tenerlos, vender todo lo que tenemos. No, significa, hay que leerlo en el mismo tono de lo que venimos hablando. Significa relativizarlo, es decir, ponerlo al servicio del bien supremo, poner nuestros bienes al servicio de lo que Dios quiera. Por tanto, no se trata tanto de si debo tener o no tener, de si debo desprenderme o no desprenderme. No es tanto eso. Eso será en función de lo que Dios quiera, en función de la voluntad de Dios para mí. Pues para unos Dios querrá que tengan más y otros que tengan menos. Lo que importa no es lo que tengo o lo que no. Lo que nos está indicando es que estemos despegados de eso que tenemos. Que tengamos plena disponibilidad. Que tengamos gran generosidad. Esto no es fácil. A lo mejor podemos decir, bueno, pues entonces si podemos tener, entonces vale, pues entonces no hay complicación, seguimos igual. No. Estar en medio de la situación que tenemos, en medio de los bienes que tenemos, estar despegado de ellos no es fácil. Estar disponible a lo que Él quiera en cuanto a todo, en cuanto a nuestra profesión, en cuanto a nuestro lugar de vivir, en cuanto a nuestra casa, en cuanto a nuestros bienes, en cuanto a nuestros hijos, en cuanto a nuestros hermanos, estar disponible respecto a todos los bienes no es fácil. Estar con una generosidad dispuesto a dar en cualquier momento lo que entienda que debo dar no es fácil. Hay que pedirlo, hay que pedir todo esto que Dios nos está diciendo. En el fondo es ir siempre contra el criterio mundano que se nos pega a todos, que es el de conservar nuestra vida, el de que todo nos vaya bien, que la vida sea cada vez más fácil. Y Jesús nos está diciendo, no es el camino adaptarse a lo mundano. El camino es servir, es dar la vida, ¿no? El que quiera guardar su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí, ese la encontrará. Estamos en la esencia pura de lo que es el Evangelio. Y luego vienen ahí esas dos parábolas que parecen como un poco graciosas en medio de todo esto, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿a qué viene esto? Dice, poneos a calcular, porque este es el camino. Entonces, si veis que no vais a tener fuerzas para andar el camino, mejor no lo empecéis, ¿no? Es decir, como esos que empiezan a construir esa torre, y le dicen, mira, antes de empezar a construir la torre, pensad si vais a tener lo suficiente para acabarla. O ese rey que va a la batalla, dice, antes de ir a la batalla, piensa a ver si vas a ser capaz de ganarla. ¿Qué quiere decir el Evangelio con este párate y calcula? No es, oye, si no te ves con fuerzas para vivir la vida cristiana, pues mejor no la empieces. No es eso lo que quiere decir Jesús. Lo que quiere es que nos paremos y pensemos, oye, ¿voy bien? Si este es el camino, si esto es lo que Jesucristo propone, voy bien. Es decir, como yo voy construyendo de manera adecuada para llegar a donde debo. Es decir, con el estilo de vida que tengo, con mi forma de vivir, ¿voy camino de donde Jesús me está diciendo? ¿O voy camino de construirme una casa en este mundo y de vivir cada vez mejor en este mundo? ¿O voy camino de posponer todos los bienes, cargar con la cruz, renunciar a mis bienes? ¿Cuál es mi camino? Pues yo creo que es un buen día este domingo para pararse nosotros y preguntarnos si vamos por el camino del discipulado que Jesús nos propone. Pues un abrazo a todos, feliz domingo y que sea un encuentro verdadero con la palabra de Dios y una renovación real en nuestra vida.